desde... Yo a mí lo que me llama la atención es, todo el mundo habla entusiastamente del acceso radial. Parece que si no haces acceso radial ya no existes, o sea que no tiene sentido tu vida, ¿no? Entonces, de verdad, esto todavía tenemos más para avanzar en el acceso radial o ya hemos llegado al tope. Eh, ¿Tenéis datos en la survey de si la gente está utilizando mucho o poco el acceso radial? No sé. ¿De verdad es tan útil y lo está utilizando tanta gente el acceso radial, Sergio? a ver, en el campo de la radiología, como le comentaba antes a Nerses, al principio yo creo que fue un tema que era polémico, es decir, los compañeros que estaban acostumbrados siempre, y estábamos históricamente acostumbrados al acceso femoral, les costaba entender que podía ser un acceso útil para nosotros. De hecho, con los maestros que yo me formé eran bastante detractores del acceso radial. Posteriormente, yo creo que ha habido una fase donde hemos ido viendo los beneficios que tenía el acceso radial, fundamentalmente en el campo de la hemodinámica, de pocas complicaciones del acceso vascular. Y los primeros estudios que salieron en hemodinámica, como veremos, fueron muy clarificantes en demostrar que reducían mucho la mortalidad por complicaciones del acceso vascular. Y yo creo que en el mundo ese, los radiólogos intervencionistas, algunos de ellos, pues empezaron a ver que podía tener ventajas, ¿no? Y empezamos a estudiarlo o a indagarlo. Y nuestro problema inicial fueron los dispositivos y los materiales que en absoluto estaban diseñados para el acceso radial. Entonces, conforme han ido y la industria ha ido sacando material o dispositivos que se adecuaran más tanto a los perfiles como sobre todo ahora veréis a las longitudes, pues ha sido un tema un poco más atractivo, pero no ha sido un tema más atractivo de mucho tiempo para acá, sino de poco tiempo para acá. Luego yo creo que en el propio, como diré ahora, ADN del intervencionista está el ser menos agresivo y el ser lo más beneficioso para el paciente. Yo creo que ahí los radiólogos intervencionistas han visto que es un acceso que puede ser muy útil para eso, ¿no? Sobre todo también si podemos, yo creo que, ahora me lo diré al principio de la presentación porque es importante, de un tiempo a esta parte, el saber que podemos hacer procedimientos prácticamente en régimen ambulatorio, sin necesidad de ingresos prolongados, creo que ha sido muy beneficioso en esta época, ¿no? Cuando hemos tenido los hospitales que no podíamos ingresar nada, porque lo tenemos todo con COVID, ¿no? Entonces yo creo que todo eso ha despertado que el interés sea creciente. En cuanto a datos de qué porcentaje de procedimientos hacemos por radial, que me consta la survey no tiene recogido ese tipo de datos globales como lo hace la sociedad de hemodinámica, ¿no? Pero yo creo que cada vez se hace más, indudablemente. Y se hace más porque lo estamos conociendo más y porque, como te digo, la industria comercial ya ha visto ahí también un filón donde poder desarrollar y donde poder vender su material, ¿no? Y en eso estamos. No creo que sea todavía un acceso para los radiólogos excesivamente utilizado, ¿no? Habrá unidades que sí, históricas, como por ejemplo la nuestra, que casi empezó a formarse de la mano de hemodinámica, y yo creo que por eso lo aprendimos de una manera más natural. Eh, pero las que realmente son unidades históricas, que llevan trabajando tan bien y tanto la femoral, pues les puede costar más ese cambio, ¿no? Y una pregunta, Sergio, de cara al paciente, ¿tiene menos molestias, menos dolor? ¿La compresión tiene que ser es más rápida? ¿Es más cómodo para el paciente Sin o es duda, igual que la femoral? sin duda, en general, en todos los estudios que ahora veréis, se demuestra que la confortabilidad del paciente en un procedimiento radial, si no suceden complicaciones tipo vasoespasmo, por ejemplo, es más cómodo. Es más cómodo, el paciente lo percibe como menos agresivo, como menos invasivo. Incluso hay algún estudio que demuestra que a las mujeres jóvenes que se le hace procedimiento por femoral lo ven como más agresivo, ¿no? El hecho de pinchar en las ingles, como más pudor, ¿no? Mientras que el acceso radial es más cómodo. Y es más cómodo durante el procedimiento y fundamentalmente después, cuando no tienes que tener un paciente 24 horas o 12 horas totalmente tumbado, ¿no? Con una compresión femoral, sino que permites la deambulación precoz o prácticamente inmediata en muchos procedimientos, ¿no? Yo creo que es una de las grandes ventajas del acceso radial, que es la comodidad del paciente, sin duda, ¿no? ¿Y tiene menos complicaciones, menos pseudonorismas, menos...? Sí, del acceso vascular sin duda, y eso es lo que se ha demostrado al principio. Es Ujú. decir, complicaciones graves hemorrágicas no hay, es decir, Ujú.
Hay complicaciones, son menos frecuentes como veremos, y como veremos las complicaciones casi nunca se asocian a riesgo vital, ¿no? Por desgracia, yo creo que casi todos los intervencionistas tenemos algún caso de desgraciado de punción femoral y hematoma que a veces nos ha sido difícil de resolver, ¿no? Y con resultado de muerte alguno, ¿no? Por hematomas retroperitoneales que por desgracia aparecen por la tarde, ¿no? Cuando se ha hecho el procedimiento y de repente el paciente se choca, no sabes por qué y ves que la punción o el angiosida ha fallado, el sistema dispositivo ha fallado y el paciente pues entra en shock hemorrágico, hipovolémico y a veces es difícil sacarlos, ¿no? Esas complicaciones, esa mortalidad asociada al acceso vascular en la radial no te lo vas a encontrar. Te vas a encontrar otras complicaciones, pero menores, como veremos. Y después, tanto Nerses como yo somos neuroradiólogos y cuando seguimos un poco, por ejemplo, en el tema de la trombectomía, vemos que cada vez hay más equipamiento técnico. Entonces, con el acceso radial puedes hacer, por ejemplo, una trombectomía cerebral, es fácil. Sí, yo he hecho utilizar... varias. Nuestra unidad cubre código ictus. Ujú, Como le decía, en Nerses tenemos una población de 500.000 de habitantes para código ictus. ujú, Hacemos en torno a 60, 70 anuales. ujú, Y para mí, como veréis ahora en la presentación, supone un acceso de primera opción en el sistema vertebrovascular. Es decir, cuando ujú, tengo que acceder a las vertebrales, yo creo que el acceso a las vertebrales por el miembro superior es más fácil, ¿no? ujú, Y luego, evidentemente, empiezo el procedimiento en ejes carotidios por femoral, pero tengo casos de reconversión a radial porque me encuentro a esos arcos que os encontráis horribles, ¿no? Arcos tipo 2, tipo 3 o variantes bovinas para entrar en el arco izquierdo, donde la radial te puede ofrecer una alternativa, ¿no? O sea, por sistema no empezamos por radial, pero primero a veces reconvertimos a radial si el acceso femoral es imposible, antes de pinchar, por ejemplo, la carótida directamente. Y luego en el territorio vertebrovasilar, el ictus posterior, yo creo que es una opción de casi de entrada, ¿no? Yo lo plantearía así, cuando ves el angiotac y ves que tiene unas buenas vertebrales para acceder desde radial, yo no me plantearía, porque una vez que colocas el sistema en la vertebral, de ahí no se mueve, la verdad. ujú. Da mucha seguridad. Y después tenemos compañeros de medicina nuclear en la audiencia y ellos están pensando, bueno, pero cuando hacemos radioembolización, ¿el acceso radial es una buena vía o no? Hay que ir a femoral para radioembolización hepática de tumores, metástasis y tumores primarios. Bueno, yo no hago radioembolización, hago quimio, supongo que será similar, es decir, el caso está en llegar, ¿no? Ujú, Y como veréis en la quimio, tampoco hay problema de llegar desde acceso radial. ujú, Y a mí personalmente, la ventaja que tiene de hacer la quimio, la radio, hacer procedimientos hepáticos por radial, es fundamentalmente que nos estamos enfrentando habitualmente a pacientes con alteraciones de la coagulación importantes por su hepatopatía, en el caso ujú, del hepatocarcinoma. Y por lo tanto, el acceso radial te ofrece ese plus de que no vas a tener complicaciones hemorrágicas del acceso vascular que van a ser más frecuentes en estos pacientes, ¿no? ujú, Aquí un poco está en manejar el material bien y en tener buen material que te permita cateterizar el tronco celíaco desde arriba, ¿no? Es un poco lo que algunos compañeros sufren y donde probablemente ya se están viendo mejores sistemas y mejores catéteres con curvas adecuadas de radial, pero yo creo que el futuro va en ese sentido, en que se creen dispositivos más adecuados. Y por eso a veces la gente cuando empezaba con la radial se decepcionaba o renunciaba porque le costaba mucho caracterizar desde arriba, ¿no? Mientras que de femoral pues lo teníamos, no siempre es fácil porque lo habíamos hecho siempre por ahí, ¿no? Pero ahora veréis que en procedimientos viscerales han salido unos catéteres ya especiales, de una longitud adecuada, con curvas específicas desde arriba, que te pueden resultar más fácil caracterizar el tronco celíaco y a partir de ahí el procedimiento es igual, tu micro y tu quimio o tu radio, ¿no? Es un poco el ujú. tema. Nerses, seguro que tienes alguna duda que a lo mejor a mí no se me ha ocurrido que pueda la audiencia preguntar. ¿Qué piensas, Nerses? ¿Qué puede Bueno, es preguntar? que has hecho ya la mayoría de las preguntas que quería hacer, Salva. Perdona. Bueno, hay una que sí en concreto te quería hacer y es que, ¿por qué crees que existe tanta reticencia al uso del acceso radial? ¿Es simplemente una cuestión de desconocimiento, una cuestión de tradición? Bueno, inicialmente porque el radiólogo intervencionista maneja muy bien la femoral, o sea, se siente muy cómodo. Y sacar a la gente que está muy cómodo con un procedimiento del acceso vascular es difícil, ¿no? Yo creo que eso es un poco el motivo, ¿no? Es decir, manejamos muy bien la femoral, hemos hecho históricamente así. Después, tras la aparición de los dispositivos de cierre vascular, pues el tema de la compresión está un poco ya más apartado, ¿no? Es decir, el hecho de tener 20 o 25 minutos comprimiendo un paciente la femoral como los teníamos antes,
que nos ocupaba mucho tiempo de sala, pues eso, con los dispositivos de cierre vascular ha pasado, con lo cual la gente ve en la femoral, pues bueno, algo que controla, que maneja, ¿no? Y salir de la zona de confort, como se dice siempre, es difícil, ¿no? Y yo creo que por eso la radial todavía se considera como un acceso que algunos compañeros dicen exótico, ¿no? Pero bueno, veréis que espero no convenceros, pero sí un poco daros una idea de que puede ser útil en muchos casos. La idea yo creo que no es hacer un debate maniqueísta entre radialistas y femoralistas, ¿no? Sino en que como intervencionistas conozcamos bien todos los accesos vasculares para elegir aquel que sea el mejor para nosotros como el procedimiento y para el paciente, ¿no? Yo creo que esa es la idea, ¿no? Decir, no, es que ya a mí por femoral siempre va bien, me va muy bien y no tengo complicaciones. Bueno, pero probablemente haya que pensar también en la comodidad del paciente, como decíamos, o que el procedimiento se alargue más, en que tengas menos tiempo de escopia y en otras circunstancias que la radial te puede ayudar, ¿no? Puede ser ventajosa. Una pregunta, de cara a intervencionismo a nivel de las arterias extremidades inferiores, ¿también tiene sentido utilizar la radial o no? Por Sí. proximidad anatómica irías con la femoral. Nosotros tenemos, por así decirlo, un límite, una frontera que es la poplitea, es decir, jamás recomendaría a nadie a día de hoy, no sé si existen, que hicieran troncos distales por radial, eso es una locura. De hecho, como sabéis, recomendamos el acceso femoral anterógrado, ¿no? Para tener la máxima capacidad de recanalizar arterias. Pero nosotros hemos llegado a poplitea de radial, estamos hablando de sistemas, ahora veréis como las longitudes se tienen que ir a 180 de catéter portador. Y recientemente ha aparecido un catálogo muy bueno de productos de Terumo que llevaba muchos años como diciendo va a aparecer y no aparecía. Y al final apareció la solución que ellos llaman radial to peripheral, ¿no? Que es un conjunto de material de larga longitud con soporte de 0,35 y con catéteres e introductores guía de larga longitud. Y yo creo que con eso nosotros hemos tratado estenosis del sector femoropopliteo hasta poplitea. Pero con este sistema yo creo que se puede aspirar, y yo no lo he probado, pero se puede aspirar a intentar recanalizar el sector femoropopliteo con guías y con catéteres con sistema de 0,35, que es lo que nos faltaba hasta hace un año, un poco más, ¿no? Entonces yo creo que la frontera está ahí, está en la poplitea, evidentemente, está donde lo máximo, ¿no? Pero troncos distales no, troncos distales es algo que no haríamos por radial nunca. Claro. Sergio, seguro que el señor moderador está deseando comenzar. Entonces, déjame que solo recuerde a la audiencia que tenemos el curso acreditado y que si las personas que nos están escuchando acceden al 80% de las sesiones, podrán acceder al diploma acreditado por el Consejo de la Formación Médica Continuada. Sin más, Neses, te paso la palabra. Buenos días a todos. Como podéis ver, hoy hablaremos de la experiencia y recomendaciones en procedimientos de radiología intervencionista por acceso radial. La sesión nos la dará Sergio Luis Moyano Calvente, de la Unidad de Radiología Intervencionista del Hospital Universitario de Cáceres. Podéis hacer vuestras preguntas tanto en la opción de preguntas-respuesta como en los comentarios que os deja hacer la plataforma de Zoom. Yo leeré vuestras preguntas. Durará la sesión más o menos hasta las 8:45 y a partir de ahí habrá un turno de preguntas. Muchas gracias a todos. Adelante, Sergio. Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias, Nelson, por la presentación y a Salvador por la invitación a estas charlas, ¿no? Y poder compartir con vosotros nuestra experiencia en estos años en el acceso radial, ¿no? Que, como decía, creo que ha despertado un poquito más de interés en la actualidad por la posibilidad con este acceso de seguir realizando procedimientos intervencionistas sin necesidad de ingresar cuando hemos tenido los hospitales un poquito colapsados con el tema del COVID y poder así mantener nuestra actividad intervencionista, ¿no? Bueno, el acceso radial no es nuevo en absoluto, desde que pocas décadas después de que Scheldinger describiera el acceso femoral y sentara las bases de lo que hoy somos como radiólogos intervencionistas, pues Campó, como veis, realizó la primera angiografía coronaria por arteria radial y luego el que consideramos el padre del acceso radial, que es Ferdinand Chiemeni, pues realizó la primera angioplastia en el año 92 y un año más tarde colocó el primer stent por arteria radial. En España, como veis, el acceso radial aterrizó a principios del año 2000 y su implantación ha sido pues, prácticamente espectacular, ¿no? Los que hicimos la residencia en esos primeros años de los 2000 y
invertíamos gran parte de nuestro tiempo en comprimir con ecografía pseudoaneurismas femorales de nuestros compañeros hemodinamistas, pues vimos cómo esto se dejaba de hacer, ¿no? Evidentemente, gracias a esa reconversión al acceso radial y también, por supuesto, a la aparición de los dispositivos de cierre vascular, ¿no? A día de hoy, fijaros que ya en los años 2020 podemos decir que más del 90% de los procedimientos, tanto diagnósticos como terapéuticos, en el campo de la hemodinámica se hacen por acceso radial. Pero claro, vosotros me podéis decir, bueno, Sergio, es que no es lo mismo, ¿no? Las arterias coronarias suelen ser casi siempre dos, con una anatomía relativamente constante y con un diámetro pequeño, en torno a los 5 o 6 milímetros, con lo cual los dispositivos se iban a adaptar fácilmente al tratamiento por acceso radial. Mientras que nosotros pues, nos enfrentamos al resto de los vasos, que no son pocos, que generalmente pueden ser más hostiles, más tortuosos, con más curvas y fundamentalmente de diferentes calibres y sobre todo en ocasiones a gran distancia de la arteria radial. Sin embargo, creo que a pesar de estas dificultades o de estos hándicaps que nos podíamos encontrar por el acceso radial, intuíamos que es un acceso que en ocasiones puede ofrecer ventajas, ¿no? Y que en nuestro ADN como radiólogos intervencionistas, como decía antes Energía Salvador, está el ser menos agresivos y el buscar el mayor beneficio para los pacientes. Y creíamos que este acceso podía ofrecernos, como había ofrecido ya en el campo de la hemodinámica, ventajas. ¿Y qué ventajas puede tener el acceso femoral, el acceso radial, comparativamente, fundamentalmente, con el acceso femoral? Pues, de un modo global, es un acceso más fácil en pacientes obesos o con enfermedad arterial periférica severa. Vamos a tener menos complicaciones vasculares mayores, especialmente en pacientes de riesgo. No vamos a necesitar suspender la anticoagulación. Favorece la movilidad precoz o inmediata del paciente, condicionando un mayor confort en el mismo. Tenemos la posibilidad de altas tempranas o procedimientos ambulatorios y, por lo tanto, podemos disminuir la lista de espera al no depender de ingresos hospitalarios. Evidentemente tenemos desventajas, accedemos a arterias más pequeñas, con lo cual vamos a tener limitaciones en el frame de los dispositivos que vamos a utilizar. Hay más posibilidad de espasmo y, por tanto, de reconvertir a otro acceso, que puede ser evidentemente el femoral, y tiene una curva de aprendizaje que es algo mayor que en el del acceso femoral. Pero yo creo que en ocasiones hay que intentar estos accesos y evitar estos accesos femorales heroicos con ingeniería en vendajes compresivos, que aunque el procedimiento haya ido muy bien, pues uno no se va muy contento a casa o muy tranquilo a casa porque no sabe lo que puede pasar. Y desde el punto de vista técnico, y es algo que siempre se pregunta mucho, pues ¿qué se hace? Bueno, como sabéis, existen maniobras que nos permiten explorar y valorar la integridad de los arcos palmares y la posibilidad de compensación vascular en el caso de oclusión de la arteria radial. Son el test de Allen o el test de Allen modificado, que es el que veis arriba. Es un test que es difícil hacerlo bien y a veces la interpretación es incluso un poco más difícil, con lo cual se instauró, o sea, se sacó el test de Barbeau un poco más objetivo. Como ves, consiste en colocar un pulsiosímetro en el dedo pulgar y comprimir la radial observando la onda de pulso a lo largo de 2 minutos. Un pequeñito porcentaje de pacientes, que aquí como veis se estipula en un 1,5%, va a tener una onda desfavorable y podría contraindicar un acceso radial, porque nos está hablando de que no existe una adecuada compensación por los arcos palmares. Bien, aunque esto está bien, últimamente se ha visto que estos test, bueno, no están un poco en entredicho y sobre la fiabilidad realmente que tienen y la posibilidad de hacerlos bien, de demostrar esas ricas anastomosis del territorio cúbito radial. Y sinceramente una diapositiva que yo tenía que poner, pero cuando pasáis por las unidades que tienen gran experiencia en radial y hacen muchas radiales, pues habitualmente no se realiza. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues bueno, colocamos el brazo a lo largo del cuerpo, con la palma hacia arriba, en supinación del antebrazo, una rotación externa, y la muñeca un poquito en hiperextensión, lo que se pueda. Yo anestesio con un poquito de lidocaína al 2% y es interesante hacer un abón muy pequeñito, porque si hacéis un abón muy grande podéis perder la radial. Yo una vez que he pasado la guía, pues ya puedo poner un poquito de anestesia antes de pasar el introductor. Podemos utilizar un trocar del 21, como veréis en la imagen, o incluso hay gente que utiliza una boca para pinchar la radial. Luego se pasa la guía, la propia que lleva el introductor, y en cuanto al frame del introductor, pues va a depender un poco de lo que vayamos a hacer.
Si vamos a hacer diagnóstico en torno a 4 o 5 frames y ya en procedimientos terapéuticos podemos poner un 6 frames que luego podemos intercambiar con introductores largos. Las longitudes pues, van a variar un poco. Históricamente hemos utilizado introductores más pequeños, del tipo pediátrico, pero ahora se tiende, se aboga a introductores algo más largos, de hasta 16 centímetros, con la idea de proteger todo el segmento de la radial, es decir, que la extremidad distal del introductor esté lo más cerca posible de la arteria umeral. Y así, con los movimientos de los catéteres, evitar fricciones en la propia arteria radial que pueden provocar complicaciones. Aquí tenéis, como veis, un trocar en la radial izquierda en este caso, con la guía pasada, ¿no? Es interesante, sobre todo si estáis empezando, pues poder ayudaros con la ecografía. Si la tenéis, es una herramienta útil. La punción de la radial con ecografía es muy sencilla para nosotros los radiólogos. Como veis, se pone el ecógrafo lineal de alta frecuencia fuera de plano y la aguja realmente se ve muy bien cómo se introduce en la radial, bien en técnica de Seldinger o en de simple pared. Ahí veis la aguja pasar y se ve muy bien la ecografía dentro de la arteria radial. Una vez que está pinchada, este es el gotito de sangre que veréis, no veréis un chorro de sangre como en la arteria femoral, y se pasa guía e introductor. Bien, una vez que hemos pasado la guía, metemos el introductor y colocamos o administramos el famosísimo cóctel radial. El nuestro es este que veis, lo heredamos de hemodinámica y nos va bastante bien, son 0,2 miligramos de nitroglicerina y heparina según peso, en torno a 4 o 5.000 unidades, que ya nos sirven si vamos a hacer algún procedimiento intervencionista. Otros grupos también colocan verapamilo, hay variabilidad, en este sentido pues no hay ningún problema. Se diluye el suero y se va mezclando poco a poco con la sangre del paciente, administrándolo lentamente, porque puede provocar una sensación de quemazón en el brazo que hay que advertirlo, ¿no? Y cuando ya teníamos el acceso radial, que ahora diremos clásico o proximal, dominado, pues entonces Ferdinand Kiemenich, nuestro padre de la radiología, pues describió en el año 2017 el acceso radial distal. Y lo hizo un poco por comodidad, ¿no? Para cuando tenía que pinchar la radial izquierda, pues no echarse encima del paciente, ya que podía colocar el brazo, como veis, sobre el abdomen y trabajar en el lado derecho, como habitualmente está, de una manera mucho más cómoda, ¿no? La punción radial distal se realiza en la zona de la tabaquera anatómica o en su proximidad. Es una región anatómica bien conocida por límites, como veis aquí, de estructuras tendinosas y óseas. Y en esta región la arteria radial es muy superficial, se palpa muy bien. Y lo importante es que está sobre un suelo óseo, que son los huesos del carpo, el trapecio y el escafoide, con lo cual la compresión va a ser muy sencilla, muy fácil y más rápida, ¿no? Efectivamente, si nosotros estamos pinchando la arteria radial a nivel proximal, lo que se propone en el acceso radial distal son dos sitios de punción, en la propia tabaquera anatómica o un poco más distal, en el primer espacio intermetacarpiano. En estos dos puntos, como veis aquí, la arteria radial ya ha dado el arco palmar superficial, por lo cual podéis intuir las ventajas vasculares añadidas que puede tener este acceso. Puede ser incluso más interesante utilizar la ecografía, sobre todo al principio. Como veis, se identifica muy bien la arteria radial en la tabaquera anatómica. Y como veis aquí, el introductor se apoya sobre los huesos del carpo y la compresión tras la retirada es muy sencilla, ¿no? Aquí tenéis algunos ejemplos del proceso de la punción de la arteria radial distal, cómo el paciente sitúa la mano en esta posición. No es necesario tener estos soportes tan modernos, basta con que el paciente se le diga que coja un rollo de venda o similar. Y la verdad que el acceso radial distal puede obtener algunas ventajas añadidas, es decir, no solo supone una excentricidad de los radialistas. Y aquí tenéis las ventajas, por ejemplo, para el paciente, en pacientes que son ancianos o con obesidad, aquellos que tengan problemas en la movilidad del codo y del hombro, pues es un acceso más fácil de mantener esa posición que el acceso radial convencional, donde tenemos que tener una hiperextensión y una rotación externa del brazo. Luego va a preservar más la radial, tanto para futuros usos en otros procedimientos como para la posibilidad de realizar fístulas o injertos, ¿no? Incluso si hemos tenido la imprudencia de realizar un test de Barbeau y no ha dado tipo D, que sería una contraindicación formal para la punción del acceso radial proximal, pues podemos utilizar este acceso radial distal, porque como veis ya ha dado la arca palmar superficial y por lo tanto
puede preservarse la vascularización de la mano a pesar de una oclusión de la radial distal. Y para el operador, pues también puede ofrecer ventajas. Como veis, la radial izquierda que hemos visto es más sencilla de pinchar con este tipo de acceso, por lo tanto no nos tenemos que volcar sobre el paciente y vamos a recibir menos radiación. Y porque la radiación que habitualmente recibimos es la dispersa que nos trae el paciente, y en pacientes obesos va a ser más sencilla de pinchar. Como veis, la arteria radial en pacientes obesos puede tener un panículo adiposo importante, o incluso en pacientes que tengan edematización del brazo, mientras que la radial distal se hace mucho más superficial. Y sí es una alternativa cuando tenemos, como hemos pinchado repetidas veces la radial proximal, y esta se espasmodiza, podemos irnos a la radial distal. Y no es un contrasentido, es decir, que tengamos espasmo proximal no significa que no tengamos buen flujo en la radial distal, porque como sabemos está recibiendo colateralidad y flujo por las arcadas palmares. Bueno, algunos autores, quizá con un poquito más de tiempo que nosotros, pues valoraron el diámetro de la arteria radial. En resumen, un poco estos son los datos que ofrecieron los principales estudios de mediciones de radiales. Como veis, aquellos que diferenciaron por sexos, pues parece ser que el diámetro de la arteria radial en hombres es un poquito mayor que en el de mujeres, en torno a 0,2-0,4, y que la radial proximal parecía ser lógico algo mayor que la distal, aunque esto no siempre es así, ¿no? En torno a 0,3-0,6 milímetros, ¿no? Lo importante es que se describen esos 2 milímetros como diámetro mínimo para realizar un procedimiento por acceso radial. Algún autor habla incluso de 1,7 como ese límite crítico para realizar procedimientos por radial, aunque parece ser que todos coincidimos en que lo importante es que ese ratio arteria-introductor sea favorable para la arteria, es decir, no tener sistemas que sobrepasen los diámetros de la propia arteria, ¿no? En este sentido, se han mejorado mucho los dispositivos y los perfiles de los materiales, y recientemente han salido al mercado introductores que, manteniendo el French interno, han conseguido, incluso reduciendo el grosor de la pared del introductor, pues mejorar hasta en un French el calibre de los introductores, ¿no? Pero el diámetro era importante, sin duda, pero para nosotros que comenzábamos con la radial era aún más importante, más crítico, la longitud de los sistemas, ya que los vasos a tratar, a excepción del neurointervencionismo, se situaban siempre a mayor distancia que con el acceso femoral. Y aquí tenéis algunas medidas de referencia hasta las estructuras vasculares dianas, ¿no? Como veis, a los troncos biselares podemos tener hasta unos 90 centímetros de longitud, la bifurcación ilíaca puede estar a los 100 y la poplitea a unos 170, ¿no? Medidas a las que hay que sumar 10-15 centímetros si vamos desde la radial derecha, ¿no? Y es interesante, para acabar con estas consideraciones técnicas, que tengamos en cuenta una serie de variantes anatómicas o de alteraciones anatómicas que pueden interferir o condicionar nuestro acceso radial, ¿no? Como son la presencia de loop o de tortuosidades arteriales, que si bien se pueden negociar muy bien con guías, habitualmente su rectificación, cuando rectificamos al pasar los sistemas, puede provocar o puede con mayor frecuencia provocar la aparición de vasoespasmo. También hay que tener en cuenta una variante, que es la existencia de una emergencia alta de la arteria radial, que sale del segmento proximal de la arteria humeral, incluso de la arteria axilar, ¿no? Y por lo tanto tenemos más longitud de arteria con un diámetro reducido, y por eso va a tener más tendencia al espasmo, ¿no? Y como veréis ahora, si queremos acceder a una fístula arteriosa del codo, pues este camino no nos lleva a ella. Y como veis en el dibujito, hay una pequeña arteria aquí, muy interesante, que hay que tenerla en cuenta, que se llama la arteria radial recurrente. La arteria radial recurrente se origina en el segmento proximal de la arteria radial y coge un trayecto ascendente por la fosa antecubital, se dispone en el surco bicipital medio y se anastomosa con la arteria braquial profunda que viene de la arteria humeral. Es interesante porque, como ves por su disposición, si no tenemos buena precaución y vamos subiendo las guías y los sistemas, podemos entrar en ella de manera accidental. Y aunque nos lleve al mismo sitio, no es bueno cogerla porque es una arteria de pequeño calibre y por lo tanto podemos lesionarla y perforarla. Por todo esto que hemos dicho, siempre debemos avanzar la guía y los sistemas por el antebrazo y por el brazo con visión directa de escopia.
Y acabadas las consideraciones técnicas podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué podemos hacer por radial? Pues bueno, podemos hacer multitud de procedimientos y en muchos de ellos la radial puede aportarnos algunas ventajas y tendrá peculiaridades en cada procedimiento, como ahora veremos a continuación. Nosotros empezamos un poco con el tema radial a bregarnos en un territorio inicialmente un poco complejo, como era la recanalización de los miembros inferiores. Si en cualquier procedimiento intervencionista el conocimiento del material es esencial, aquí, además, con el tema de las longitudes, pues es un poquito mayor, un poco un plus, ¿no? Por eso os resalto en rojo, cuando tratamos el sector ilíaco, os resalto en rojo los introductores de 6 Fren con longitudes de 110 y superior, ya que su aparición significó realmente un antes y un después en el tratamiento de este sector. ¿Por qué? Porque estos introductores nos permitían llegar al sitio a tratar con un adecuado soporte y un excelente control angiográfico. Después, el segmento ilíaco proximal, es decir, fundamentalmente ilíaca común, se puede tratar con los balones y los sistemas habituales, es decir, con los portadores de 130 a 135, pero si queremos ir más distal, con sistemas de 0,35 a ilíaca externa o más distal, tenemos que recurrir a sistemas portadores de 150, tanto balones como estén balones expandibles que afortunadamente ya tenemos en el mercado. Y con guías de 320 o superior, para en los intercambios del material no perder nunca guía. Aquí tenéis algunos ejemplos hechos por radial, como en este paciente con una oclusión de la ilíaca externa en el origen y una estenosis crítica de la externa del lado derecho. Se decidió tratamiento endoluminal y tratamiento por radial. Como veis, desde arriba se trató inicialmente el eje ilíaco derecho con un balón y luego la colocación de un stent que se posdilató. Se recanalizó desde arriba con guías de 0,35 el eje ilíaco izquierdo, se realizó angioplastia, se colocó stent y con un resultado satisfactorio para el paciente. Un caso aún más peculiar, un paciente con claudicación severa, que descubrimos estenosis severas críticas en el origen de ambas ilíacas comunes, con un sector ilíaco sano, ¿no? Dado la localización de las lesiones, se decidió tratar con un kissing ilíaco, y se planteó hacer un abordaje birradial, es decir, desde las dos radiales. Aquí, como veis, los introductores ya muy situados desde las dos radiales, muy cerca de la bifurcación aórtica, estamos hablando probablemente de introductores de 110, paso de guía, dilatación simultánea de balones y colocación de los stents con buen resultado, ¿no? En el caso del sector femoropopliteo, pues bueno, requiere sistemas aún más largos, por lo que recurrimos a los introductores de 120 para realizar una cateterización selectiva de los ejes ilíacos incluso más largos, de 149, como los que han aparecido recientemente. Y a partir de aquí tenemos los sistemas de 0,18, que los que contamos desde hace unos años originalmente, con los que podemos aspirar a tratar estenosis siendo muy difícil la recanalización, pero recientemente han aparecido los sistemas de 0,35 con longitudes de 200, con lo cual esto nos da la esperanza de poder, desde arteria radial, recanalizar segmentos del sector femoropopliteo. Ya en este sector, evidentemente, tenemos que ir con guías de 400 o 450 que existen ya en el mercado. Lo que hará falta será probablemente ampliar las salas de intervencionismo, ¿no? Y aquí veis un ejemplo de un paciente con estenosis múltiple del sector femoral, que se trata desde radial con los sistemas que teníamos previamente de 0,18. Stent y balones con longitudes de catéter portador de hasta 180, ¿no? Y con guías de 400. Bueno, la embolización de la arteria uterina es un procedimiento, yo creo que se le da muy bien la radial. Y yo creo que es un buen procedimiento para empezar a hacer terapéutica una vez que hayamos hecho unas cuantas alteraciones diagnósticas por radial. Además de las ventajas del acceso que hablamos al principio, de las ventajas vasculares, pues tenemos que añadir que la cateterización de la arteria uterina desde la radial es más sencilla y más rápida, lo que va a suponer menor tiempo de procedimiento y menor tiempo de escopia. Y esto que intuíamos los que empezábamos a hacer miomas uterinos hace más de 10 años por arteria radial, pues como veis ya se ha visto reflejado en este artículo, donde en comparación con el acceso femoral supone menor duración del procedimiento, menor tiempo de cateterización de la arteria uterina y menor radiación. Y además describe una mejor satisfacción de las pacientes. En el procedimiento, pocas complicaciones. Utilizamos introductores cortos, aquí no utilizamos los largos porque no son pacientes que tengan arcos aórticos elongados ni nada de eso. Y catéteres
hidrofílicos de 4 Fren, de 120, incluso hasta de 150, ¿no? Que nos permiten llegar al sitio de embolización con seguridad. En el caso de que necesitáramos microcatéteres, pues tenemos ya en el mercado los de 150, incluso superior, si vamos con los catéteres de 150 portador. En la quimioembolización hepática, pues hemos encontrado ventajas en la radial derivadas fundamentalmente de reducir el riesgo de complicaciones hemorrágicas en pacientes que por su patología hepática pues tienen con frecuencia coagulopatías asociadas. Como veis, algunos estudios también describen mejor tolerancia y confort tras el procedimiento por una deambulación precoz que va a favorecer la motilidad gástrica y disminuir la distensión abdominal, ¿no? En estos casos sí utilizamos introductores largos de 90, que son los clásicos que siempre hemos tenido, porque nos dan soporte y nos hacen manejar mejor los catéteres por dentro sin tener que luchar con el arco aórtico. A través de estos introductores guía de 6 Fren, llevamos los catéteres de longitud de 125 y curvas especiales para cateterizar el tronco celíaco. Como veis, una vez que hemos cateterizado el tronco celíaco, a partir de aquí pasamos a nuestro microcatéter y el procedimiento pues, no difiere en nada a una quimioembolización hepática realizada por otro acceso. Ventajas, pues como veis, cuando terminamos el procedimiento, aquí nos veis retirando el introductor largo, en este caso un largo de 90, 6 Fren, y terminamos colocando la pulsera neumática hemostática especial para radial distal, en este caso del lado izquierdo, con lo cual una vez finalizado el procedimiento la hemostasia del acceso vascular es muy sencilla. En cuanto a otros procedimientos viscerales, aquí tenemos por ejemplo un caso reciente en nuestra unidad de un paciente con isquemia crónica mesentérica al que se descubre, como veis en la arteriografía, la presencia de estenosis críticas en el tronco celíaco y en la arteria mesentérica superior. Se decide tratamiento endoluminal, lo hacemos desde radial y como veis el acceso a la arteria mesentérica superior desde arriba es bastante sencillo, bastante fácil. Aquí vamos directamente con un introductor guía 6 Fren de 120, pasamos guía 0,14, predilatación y realizamos una angioplastia o una colocación de un stem balón expandible con un muy buen resultado final y con un excelente resultado clínico para el paciente, ¿no? Retiramos posteriormente el introductor del acceso radial, en este caso derecho, acceso radial distal derecho, y se coloca la pulsera neumática una vez terminado el procedimiento. Estos catéteres de 125 y con diversa curva y longitud, pues la verdad que no han venido muy bien para la cateterización de ramas viscerales, y como veis en ocasiones incluso las arterias renales van a tener una disposición que ofrece unas curvas más favorables desde una aproximación craneal, como es este el caso. Bueno, y como se dice que cuando uno tiene un martillo, pues todos sus problemas son clavos, pues quisimos ver qué ventajas podía ofrecernos el acceso radial en la valoración y tratamiento de las fístulas arteriovenosas de hemodiálisis. Efectivamente, sobre todo en el codo inicialmente, cuando nos enfrentamos a las fístulas, pues siempre nos surge la duda de por dónde acceder a ellas, ¿no? Hay compañeros que funcionan el componente venoso a favor de flujo, lo que en ocasiones nos dificulta ver la valoración de la anastomosis del sector justo-anastomótico y lo que obliga a veces a hacer una segunda punción en contra de flujo. Otros compañeros funcionan la arteria humeral para el diagnóstico y luego el componente venoso según se vea. Incluso están descritas punciones anteriores de la arteria humeral con intenciones terapéuticas, aunque es una punción que sinceramente me parece muy arriesgada, ¿no? Nosotros vimos por ello que el acceso radial podía ofrecernos ventajas interesantes, como visualizar los dos componentes de la fístula con una única punción e incluso tratar desde aquí lesiones justo-anastomóticas o múltiples lesiones en los dos componentes de la fístula. Y también es importante, no pinchamos la fístula, nos alejamos de ella y por lo tanto también tenemos menos exposición a la radiación. Aquí veis algunos ejemplos de fístulas estudiadas y tratadas por radial. En este caso una radiocefálica con una estenosis significativa en el segmento justo-anastomótico, que como veis por acceso radial el paso de guía es relativamente fácil, y angioplastia con un resultado angiográfico satisfactorio. O fístulas protésicas trombosadas que pueden ofrecer muchas dificultades en el acceso. Desde radial, como veis, se ve generalmente el muñón. Como vamos desde radial, yo creo que atacar ese muñón es relativamente sencillo. Pasamos los sistemas,
Vemos un poco aquí, distal a la fístula, cuál podría ser el origen de la oclusión, probablemente una estenosis del segmento venoso, de la anastomosis venosa de la prótesis. Hacemos angioplastia a todos los niveles. Aquí incluso podemos meter sistemas de tromboaspiración de hasta 6 Fren, recanalizamos la fístula y vemos que esa estenosis del componente venoso la volvemos a tratar y el resultado final es satisfactorio con recanalización de toda la fístula desde el acceso radial. Pero no solo fístula en el codo, sino ese acceso radial distal que describió Quimeni en el 17 nos ha permitido ganar esos centímetros necesarios como para intentar abordar con garantías las radiales distales, las radiocefálicas. Como veis, este es el caso, una fístula radiocefálica que presenta una estenosis justaanastomótica severa que le está dando sintomatología por mala diálisis al paciente. Inicialmente estamos con una BOCAT desde la tabaquera anatómica, desde el acceso radial distal, y una vez que hemos confirmado la estenosis, colocamos el introductor, pasamos guía, pasa la estenosis, se realiza una angioplastia y el resultado angiográfico es bueno. Es decir, también el acceso radial distal nos va a permitir en ocasiones tratar fístulas del sector de la muñeca, de la fístula radiocefálica. Ya hay numerosas publicaciones que tratan de describir este acceso como un acceso seguro y puede ser útil para muchas fístulas, incluso describiendo el acceso radial distal. En este sentido, nosotros presentamos en el CIRFE de este año, en el Europeo de Intervencionismo, pues nuestra experiencia en nuestros últimos 4 años de tratamiento de fístulas por acceso radial, con muy buenos resultados, y yo creo que incidiendo en esa ventaja que ofrecen tanto en fístulas trombosadas como en estenosis del componente justaanastomótico. En el neurointervencionismo, evidentemente, ya hay muchos compañeros neuroradiólogos intervencionistas que consideran el acceso radial como una opción, una alternativa muy viable a la femoral en casos donde los hallazgos anatómicos pues, lo exigen, ya que por femoral podemos encontrarnos arcos aórticos muy hostiles, como es el caso, arcos aórticos tipo 2 o tipo 3, o variantes bovinas cuando se pretende cateterizar la arteria carótida común izquierda, ¿no? El acceso a troncos supraórticos es muy sencillo desde radial, sobre todo para los que están familiarizados con los catéteres tipo SIMO. Podemos preformarlos tanto en la aorta ascendente como descendente según convenga. Y como veis, se puede hacer una cateterización y un diagnóstico cerebral desde arteria radial de una manera muy sencilla. En los arcos bovinos, incluso con catéteres tipo multi o tipo cobra, la cateterización es muy sencilla, ¿no? Aquí tenéis un caso reciente de nuestra unidad, de una estenosis crítica de la arteria carótida interna derecha, que se trata desde arteria radial, ¿no? Colocación de filtro, aquí está la liberación del stent y con un buen resultado final. Perdona, Sergio. Sí. ¿Podríamos acabar de aquí a unos 5 o 10 minutos para tener más tiempo para las preguntas? Perfecto. Vale. Bien, gracias. Y bueno, y luego en el caso del ictus del territorio vertebroaxilar, yo creo que podemos considerarlo como una opción muy válida, ¿no? Porque la cateterización de las arterias vertebrales por los miembros superiores resulta muy cómoda. Y nosotros lo planteamos como primera opción en el ictus del territorio vertebroaxilar. Aquí la longitud de los sistemas no va a ser un problema, ¿no? Terminamos con una de las grandes ventajas de la radial, que es la hemostasia del acceso vascular. Tenemos dispositivos seguros y cómodos que en menos de 2 horas y media conseguimos la hemostasia en el acceso radial proximal y en menos de 1 hora y media, 2 horas en el acceso radial distal. Es importante señalar que no se trata de detener el sangrado, no de bloquear la radial, o sea, no de ocluir la radial. Por eso tenemos que tener adecuados protocolos para no hacer una compresión ni excesiva ni excesivamente prolongada, ¿no? Se trata de resolver, de cortar el sangrado, no de bloquear la radial. Era desolador ver cómo al día siguiente íbamos a visitar pacientes y todavía tenían la pulsera puesta. Para ello debemos tener nuestro personal de enfermería involucrado y entrenado en los cuidados post-procedimiento con protocolos de descompresión de los sistemas de hemostasia, como esto que veis, y que en 1 o 2 horas, dependiendo del estado de coagulación del paciente, comienzan con un desinflado progresivo. Incluso hay una técnica que podéis ver aquí, para ver que no hemos ocluido la radial, que consiste en, una vez puesta la pulsera, comprimir la cubital con un pulsiosímetro en el dedo y aflojar la pulsera hasta demostrar
la onda de pulso. Es como una especie de test de Barbeau invertido, ¿no? Y para la radial distal, pues mucho menos tiempo de hemostasia. En torno a la hora y media podemos concluir con la compresión de la radial. Y terminamos con lo más desagradable, que son las complicaciones del acceso radial, que, bueno, existen, pero hay que advertir que son menos frecuentes que en otros accesos y que es excepcional que sean complicaciones graves, ¿no? De hecho, las clasificamos en raras y en muy raras, ¿no? El espasmo arterial, sin duda, es la complicación más frecuente. Provoca molestias sobre el paciente, lo que a veces puede interferir, impedir iniciar un procedimiento e incluso concluirlo. Hay factores que lo pueden favorecer, como la ansiedad. Pacientes jóvenes y mujeres tienen más tendencia, o circunstancias anatómicas, como dijimos, a su ortosidad o esos bloques, ¿no? Puncionar repetidas veces la arteria, procedimientos largos o una inadecuada elección del material, pues pueden provocarlo, ¿no? ¿Cómo tratamos de minimizarlo o solucionarlo? Pues una analgesia adecuada, una atmósfera adecuada para el paciente que esté tranquilo, utilizar un material con un tamaño apropiado, generalmente hidrofílico. Podemos meter vasodilatador añadido al cóctel y, si fuera necesario, pues sedación. La perforación y sangrado es muy frecuente. Podemos tener hematomas, pero habitualmente son superficiales y se deben a los intercambios de los sistemas. La perforación es muy rara y habitualmente se debe a un manejo inadecuado de la guía o de los sistemas dentro de la arteria radial. En cuanto a factores de riesgo, la existencia de tortuosidad o bucles pues pueden condicionarla, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues si no tenemos los sistemas en luz, retiramos y comprimimos. Si los sistemas están en luz o podemos alcanzarla, lo fundamental es seguir con el procedimiento sin problemas, ya que los propios sistemas van a terminar coartando y sellando la perforación. Con la precaución de que cuando lo retiramos, inyectar por introductor para ver que la perforación ha cesado. Si el sangrado persiste, entonces podemos bien comprimir externamente el brazo. Es más útil, yo creo, pasar un introductor largo y dejarlo un tiempo a la espera de que la paralización del paciente se resuelva y el sangrado termine por resolverse. Y ya excepcionalmente, pues si no tenemos resuelto el sangrado, pues habrá que recurrir a técnicas bien sea endoluminales o quirúrgicas, ¿no? El senorisma casi siempre se debe a una hemostasia inadecuada, el hecho de haber hecho múltiples punciones, introductores de mayor perfil o una compresión no efectiva en pacientes paralizados pueden favorecerlo. Generalmente pequeños y casi siempre su manejo es conservador con compresión. La temida oclusión de la arteria radial es poco frecuente, como veis casi siempre se debe habitualmente a una hemostasia no razonable, como hemos visto anteriormente, casi siempre asintomática y rara vez los pacientes nos van a referir pérdida de fuerza y excepcionalmente isquemia. La mitad, como veis, recanalizan con el tiempo, fundamentalmente por procedimientos largos, elegir un ratio introductor arteria inadecuado, mala heparinización o, como hemos dicho, compresiones prolongadas son factores de riesgo para que pueda ocluirse la radial. Por eso, en pacientes que trabajen con las manos, valorar siempre irse a la radial no dominante. En cuanto al manejo, como habitualmente son asintomáticas y muchas se resuelven con el tiempo, pues habitualmente simplemente observación. En cuanto a las oclusiones agudas que son sintomáticas, bueno, se describe como esa compresión de la cubital que va a favorecer la apertura de la radial y evidentemente tratamiento médico, o si son muy sintomáticas durante mucho tiempo, pues podemos recurrir a tratamiento quirúrgico. Otras complicaciones muy raras son infección del sitio de punción y el síndrome compartimental, en aquel caso en donde hayamos perforado y hayamos hecho un inadecuado manejo de esa perforación que veíamos con anterioridad, ¿no? Y bueno, para concluir, creo que la radial es un acceso seguro, que tiene escasas complicaciones, que sí va a requerir una curva de aprendizaje algo mayor que el acceso femoral, pero que una vez alcanzada nos va a hacer sentirnos más seguros y con menos complicaciones, que yo creo que es un acceso que debemos considerar como primera opción en pacientes obesos, con enfermedades del sector auxiliaco, alteraciones de la coagulación y sincronizados, o con anatomías vasculares desfavorables por femoral o muy favorables por la arteria radial, como son la arteria uterina, la arteria mesentérica superior o el sistema vertebrobasilar, que nos va a permitir realizar procedimientos ambulatorios o con ingresos muy cortos, lo que en una época actual, donde nuestros hospitales han estado saturados, viene muy bien, y que es un resultado confortable para el paciente, ya que permite una movilidad precoz y una deambulación inmediata. Bueno, yo no sé si Spiderman lanzaba sus telarañas por la arteria radial, yo creo que por la proximal. Yo espero haberos atrapado un poquito en la red de la radial y que pueda resultar útil para vuestra actividad. Este es nuestro joven equipo de trabajo y queda a vuestra disposición para cualquier comentario o aclaración que queráis hacer.
Muchas gracias, Sergio, por esta magnífica presentación. Creo que todos hemos aprendido mucho. Tenemos una serie de preguntas que si tienes tiempo las respondemos, ¿vale? Por supuesto. En este momento existen cursos prácticos de formación para aprender acceso radial. ¿La Servei tiene iniciativas en este sentido? Sí, yo sé que la Servei ha hecho algunos cursos específicos de radial puntuales. Creo que no hay ninguno establecido anual. Nosotros en nuestra unidad tuvimos un curso también en Cáceres, donde bueno, algunos compañeros han venido y han podido ver un poco el acceso radial. Y sí, yo creo que la Servei también se está interesando por este tema y ha hecho algunos cursos puntuales, aunque no, creo que no hay nada reglado ni anual definido, pero cursos ha habido. Sí. Perfecto, gracias, Sergio. Has comentado que en los últimos años el acceso radial ha aumentado en los servicios de hemodinámica hasta el 90% de los procedimientos, con desaparición de las complicaciones con acceso femoral. ¿Este proceso ha sido unánime o ha habido resistencias y oposición a este cambio? Bueno, sin conocer mucho el mundo de la hemodinámica, simplemente por los compañeros con los que empezamos a trabajar con ellos, yo creo que en el campo de la cardiología intervencionista el acceso radial prácticamente sí es unánime, ¿no? Más del 90%, como hemos dicho, de procedimientos se hacen por arteria radial y estos son datos registrados desde la propia revista de hemodinámica, la nacional. Yo creo que la resistencia, por así decirlo, o la incorporación al acceso radial ha sido más fácil, pero por lo que hemos comentado anteriormente, porque probablemente era un territorio donde los dispositivos, donde los protocolos de procedimientos se iban a adaptar más rápidamente al acceso radial. Las coronarias, yo creo que por las condiciones anatómicas, por donde se encuentran, por cómo son, por el diámetro que tienen, va a ser más sencillo de atacarlas desde radial y las ventajas que ofrecen son muchas, con lo cual yo creo que en el mundo de la hemodinámica habrá gente que todavía pinche femoral, sobre todo cuando describen casos complejos, pero es prácticamente unánime. Sin tener aquí algún cardiólogo que pueda confirmarlo, yo creo que prácticamente sí. ¿Cuál es tu predicción del futuro en los próximos 10 años sobre el grado de acceso radial en radiología y neuroradiología intervencionista? Yo creo que aumentará, sin duda irá de la mano de la aparición de nuevos dispositivos específicos para arteria radial. Reclamamos desde hace unos años longitudes mayores de los sistemas, que yo creo que están llegando o han llegado, con lo cual la implementación será mayor, porque nos facilitará el trabajo. Yo creo que al principio la resistencia a la arteria radial era porque los dispositivos que teníamos no se adecuaban bien a los tratamientos que queríamos hacer. Pero de la mano de la aparición de estos dispositivos y de conocer un poquito más el acceso, yo creo que se implementará más, o por lo menos lo consideraremos más como una opción muy razonable en muchos casos para nuestros pacientes. ¿Cuáles son las contraindicaciones del acceso radial? Perdónalas. Contraindicaciones. Bueno, contraindicaciones del acceso radial, un poco lo que hemos dicho. Primero, nosotros nos manejamos mucho con esas sensaciones de la radial. Es decir, si tienes una radial mala, muy calcificada o de un diámetro muy pequeño, si la has podido ver en eco, pues habitualmente te hace no irte por radial. Es decir, las complicaciones para las contraindicaciones de la radial, no tener radial. Es decir, que sea una radial mala con la que tú creas que no vas a terminar el procedimiento. Y luego, bueno, pues poco más, es decir, depende de dónde quieras ir y lo que quieras hacer, pues tendrás contraindicaciones o no, del acceso, ¿no? Pero Y en ese asimismo, mismo sí, sí. Perdona, sí, continúa. No, que no es un acceso que, quitando el poder acceder o no, no es un acceso que tenga contraindicaciones en sí mismo, ¿no? Yo creo que hablábamos antes de, bueno, pacientes que puedan hacerse en el futuro una fístula arteriovenosa en ese brazo y tal. Yo creo que ahora si conseguimos, con todo esto que he dicho, preservar la radial, no tenemos por qué ocluirla ni perderla. Y creo que es un acceso que puede ser muy útil para determinados procedimientos, ¿sí? En ese mismo sentido, el jefe de la sección de radiología intervencionista del Trueta te felicita por la presentación, es Jaume Codina, y te pregunta cuándo no utilizarías o nunca utilizarías el acceso radial en urgencias, en crisis, y te pregunta por si existe alguna situación en la que nunca utilizarías el acceso radial. Bueno, cuando estamos haciendo la curva de aprendizaje, el acceso radial de urgencia resulta no más complejo, pero habitualmente no lo hacemos. Es decir, hacemos femoral porque si estás formándote en acceso radial, pues lo habitual, lo que yo creo que una curva formativa adecuada sería empezar con procedimientos programados diagnósticos, ¿no? En ese sentido, empezar con arteriografías cerebrales o arteriografías diagnósticas en otros territorios, aunque ahora hacemos poco por el tema del angiotac,
pero yo creo que formarse inicialmente en artrografía diagnóstica y luego empezar con procedimientos terapéuticos, evitando la urgencia. Y finalmente sí hacer urgencias por radial. ¿Cuándo no lo haría? Pues en urgencias, no. Hay urgencias fundamentalmente que nosotros hacemos acceso radial. Hemos hablado del ictus del territorio vertebrobasilar. Yo creo que en esa urgencia probablemente sí. Recientemente tuvimos una paciente con una hemorragia posparto. La semana pasada lo tuvimos y yo creo que no dudé en entrar por radial porque me iba a facilitar mucho embolizar las dos uterinas desde arriba y en menos tiempo, que es lo que queríamos, porque la paciente estaba en una situación hemodinámica muy inestable. No haría acceso por radial cuando crees que vas a tardar mucho, que va a ser para ti una complicación y que no lo dominas, ¿no? En el área de urgencias. Pero cuando tienes una buena curva de aprendizaje, hay urgencias que pueden ser muy favorables por radial porque te van a mejorar el tiempo de llegar a las arterias donde quieres llegar y sobre todo tener una seguridad mayor de la hemostasia, ¿no? de los pacientes, ¿no? ¿En pacientes con hemodiálisis y fístulas hay consideraciones específicas para el acceso radial? Bueno, no he comentado que son radiales mucho más difíciles de pinchar porque es decir, un procedimiento donde yo no empezaría a hacer radiales. ¿Por qué? Porque generalmente o bien son radiales que ya se han tocado desde cirugía, son han tenido fístulas radiocefálicas, con lo cual son radiales complejas, a veces no las palpa, o bien el hecho de tener la fístula arteriosa en el codo que te está robando flujo hace que el pulso de la radial sea muy malo, con lo cual hay que tener mucha experiencia para coger esas radiales o apoyarse por ecografía. Quitando eso, no hay una contraindicación para hacer fistulografía o tratamiento por radial. De hecho, nosotros, como ves, empezamos con las fístulas en codo. Mucha gente nos podría criticar, bueno, es que coger una radial en un paciente, pues ese paciente ya no necesita para la fístula la radial, porque ya se han ido al codo a hacer la fístula humerocefálica o humerobasílica, con lo cual se ha abandonado el territorio de la muñeca. Y nosotros lo utilizamos pues, para acceder a ella, ¿no? Muchas gracias, Sergio. Un par de preguntas más. Gracias por la maratón de las preguntas. ¿En tu conocimiento hay estudios coste-eficacia sobre el uso de la vía radial respecto a la femoral? Bueno, no he estudiado mucho ese tema, pero está claro que se intuye, y seguro que lo habrá, tendremos que hacer esa revisión, de que el acceso radial va a hacer que nuestros pacientes, por ejemplo, no ingresen o no tener ingresos hospitalarios, ¿no? Y yo creo que eso supone una ventaja para los hospitales, ¿no? El hecho de no consumir recursos de cama hospitalaria, que probablemente son los recursos más caros, ¿no? del hospital. Con lo cual, en ese sentido, si nosotros conseguimos hacer procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos en régimen ambulatorio sin ingreso, vamos a reducir muchísimo los costes en general, los costes del sistema sanitario. Y yo creo que eso es una ventaja, no solo para no colapsar hospitales, sino también para reducir los costes del procedimiento en general, ¿no? Y una última pregunta ya, ¿eh? Es sobre el curso que realizáis cada año en el Centro de Investigación con Modelos Animales en Cáceres. Por favor, ¿puedes comentar si tenéis previstos cursos prácticos en este centro en los próximos meses? El Centro de Cirugía de Mínima Invasión realiza muchos cursos en general de todo, de la parte médica, ¿no? En el caso específico de la radial es un tema curioso, es que no podemos experimentar en modelos animales. La radial es muy humana. Entonces, a veces hemos pensado cómo podíamos nosotros enseñar a la gente a pinchar radiales en no ser humano, y la verdad que es una pregunta que no ha tenido nunca respuesta. Es decir, si la anatomía del cerdo es muy buena para hacer procedimientos, para intentar hacer embolizaciones o poner tips o poner stent, para el acceso radial no es posible. Es decir, no se me ocurre nada que no sea pinchar una radial en humano para empezar a aprender una radial. Con lo cual, el Centro de Cirugía de Invasión, aunque se nos planteó la idea, pero no sabíamos cómo podíamos, desde un punto de vista práctico, enseñar a la gente a pinchar radiales en modelos animales, ¿no? Tiene que ser cursos que deben de ser sobre la práctica clínica habitual en seres humanos, ¿no? en procedimientos intervencionistas reales, ¿no? Muchas gracias, Sergio. Estas eran todas las preguntas. Gracias por tu excelente presentación. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Adelante, Salva. Bueno, muchas gracias, Nerses, por tu magnífica moderación y Sergio, ha sido estupenda tu presentación. Yo creo que hemos aprendido mucho. Yo hago siempre un pequeño resumen. Yo creo que, bueno, nos has dicho cosas muy interesantes, pero la verdad es que yo no sabía que los radiólogos intervencionistas os dividíais entre radialistas y femoralistas. Es una cosa que he aprendido.
No, ni creo que debamos dividirnos. No, te dije que era una división que no debemos considerarla. Yo creo que debemos conocer todos los accesos vasculares y elegir el que mejor convenga para el procedimiento y para el paciente. Hay que huir, ¿no?, de radialistas y femoralistas, no sencillamente de radiólogos intervencionistas que conocemos accesos vasculares y que utilizamos el que mejor viene para el procedimiento y para el paciente, ¿no? Yo creo que no hay que huir de esa disyuntiva, ¿no?, radial o femoral, ¿no? A mí me recuerda a la polémica que había hace unos años en el infarto cerebral entre el TAC y reso, y había también como la broma que si eras del TAC o eras del reso. Y como dices tú muy bien, lo importante es que cada radiólogo y cada radiólogo sepa utilizar las dos técnicas y lo decida. Eso es la clave, ¿no? O sea, que totalmente de acuerdo. Sí, después también me ha parecido interesante lo último que has dicho de que la radial es una arteria humana. Es decir, que no hay modelo animal. Esto tampoco lo sabía. Está muy bien. Sí, es decir, yo no me planteo en un cerdito, en una ovejita, buscarle una radial. Pues las tendrán, me refiero, tendrán arteria en esa localización, pero es muy singular. Yo creo que el miembro superior es muy humano y la mano es muy humana, ¿no? Entonces, buscar modelos anatómicos similares es complejo, ¿no? Entonces, yo creo que por eso los cursos no pueden ir orientados simplemente a hacerlo sobre seres humanos, no podemos hacer otra cosa, ¿no? Perfecto. Bueno, yo creo que has dicho las indicaciones, no las repetiré. Cualquiera puede acceder a tu vídeo, a tu podcast y a tu presentación en el repositorio, pero yo me centraría en las ventajas. Yo creo que hemos aprendido que el paciente es más cómodo, el paciente puede movilizarse antes. Después, la estancia media, si ingresas, es menor o incluso puede ser ambulatorio, y has apuntado que quizás puede haber un beneficio coste-eficacia. Has dicho que el aprendizaje puede ser un poquito más complicado, pero después se aprovecha muy bien. Y después lo más importante que has dicho, que es más seguro, que hay menos complicaciones. Por lo tanto, todo eso yo creo que hace que nuestros radiólogos intervencionistas seguro que están deseando dominar las dos técnicas, ¿no? No sé si quieres hacer algún... ¿Te parece bien el resumen? Me parece magnífico, nada, o sea, Salvador, todo magnífico. Solo agradeceros vuestra invitación por estar con vosotros y felicitaros, ¿no?, por la organización de esta plataforma formativa tan interesante que trasciende fronteras, como estamos viendo. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Solo comentar a la audiencia que mañana tenemos al doctor Carlos Soriano, que nos va a hablar de la utilidad que tiene la resonancia funcional en patología neurológica. Están todos invitados a mañana a aprender también cosas interesantes igual que hoy. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Nerses. Que tengáis todos un buen día. Buen día. Hasta luego.